Número 10. Las líneas de Nazca. Empezamos con uno de los mayores enigmas de la historia. En el árido desierto de Perú se encuentran las líneas de Nazca, gigantescos geoglifos grabados en la tierra que se extienden a lo largo de kilómetros de terreno seco y aparentemente sin vida. A simple vista, desde el suelo, apenas parecen surcos o caminos sin sentido. Pero desde el aire, revelan algo completamente distinto. Algunas figuras son simples, líneas rectas que se pierden en el horizonte, espirales o formas geométricas. Otras, en cambio, son increíblemente detalladas. Un mono con una cola en espiral, un colibrí perfectamente proporcionado, una araña de largas patas, incluso una figura humanoide que muchos describen como un astronauta. Y aquí está lo más desconcertante. Estas formas solo pueden apreciarse correctamente desde gran altura. Fueron creadas entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo, en una época en la que, en teoría, no existía ninguna forma de observarlas desde el cielo. Aún así, sus proporciones son tan precisas que parecen diseñadas para ser vistas desde arriba. Las teorías son muchas. Algunos investigadores creen que eran ofrendas a los dioses, quizá rituales destinados a invocar la lluvia en uno de los lugares más secos del planeta. Otros sugieren que funcionaban como un calendario astronómico, alineado con estrellas o eventos celestes. Pero hay problemas. ¿Por qué incluir animales que no tenían relación directa con la supervivencia en el desierto? ¿Y cómo lograron mantener tal precisión a una escala tan enorme? Se ha planteado que usaron cuerdas, estacas y sistemas de medición muy avanzados para su época. También se ha sugerido que pudieron construir plataformas elevadas para supervisar el trabajo, o incluso experimentar con formas primitivas de vuelo. No hay pruebas concluyentes. Lo único seguro es que su creación requirió una coordinación impresionante, planificación a gran escala y un significado cultural profundo que nunca fue registrado por escrito. Y, como siempre, existen teorías más radicales, pistas de aterrizaje para naves extraterrestres o mensajes dirigidos al cielo. La comunidad científica las rechaza, pero el misterio permanece. ¿Por qué? Incluso hoy, siglos después, seguimos mirando estas líneas y preguntándonos, ¿qué intentaban decirnos realmente? Número 9. La batería de Bagdad. En los años 30, cerca de Bagdad, los arqueólogos hicieron un hallazgo que, en apariencia, no tenía nada de especial. Una pequeña vasija de arcilla que contenía en su interior un cilindro de cobre y una varilla de hierro. Durante un tiempo se pensó que era simplemente un recipiente antiguo, quizá utilizado para guardar pergaminos o pequeños objetos. Pero todo cambió cuando los científicos decidieron reconstruirla. Al hacerlo, descubrieron algo sorprendente. Si se llenaba con un líquido ácido, como vinagre o zumo de limón, el objeto generaba una pequeña corriente eléctrica. No era una gran cantidad de energía. No bastaría para iluminar una casa ni alimentar dispositivos complejos. Pero sí era suficiente para producir una reacción eléctrica medible. Si esta interpretación es correcta, implicaría algo asombroso, que hace más de 2000 años, en la antigua Mesopotamia, ya se había descubierto, al menos de forma empírica, un principio básico de la electricidad. Las posibles aplicaciones abren aún más preguntas. Algunos investigadores creen que pudo utilizarse para recubrir objetos metálicos con oro o plata, en un proceso primitivo de electrólisis. Otros sugieren que podría haber tenido un uso ritual, generando pequeñas descargas como parte de ceremonias religiosas. Incluso cabe la posibilidad de que fuera simplemente un experimento, una curiosidad sin una función práctica clara. Sin embargo, no todos están convencidos. Los escépticos argumentan que podría tratarse simplemente de un contenedor sin ninguna relación con la electricidad. Pero el hecho de que se hayan encontrado varios ejemplares similares hace difícil pensar que fuera pura coincidencia. Y ahí es donde surge el verdadero misterio. Si realmente conocían este fenómeno, ¿por qué no hay más evidencias de su uso? ¿Fue un conocimiento aislado que se perdió con el tiempo? ¿O estamos interpretando mal un objeto cuyo propósito original aún no comprendemos? Sea lo que sea, la llamada batería de Bagdad nos deja una sensación inquietante, que quizá el pasado esconda descubrimientos que aparecieron y desaparecieron mucho antes de lo que creemos. Número 8. El evento de Tunguska. En 1908, en una remota región de Siberia, ocurrió algo que todavía hoy desconcierta a la ciencia. Una explosión gigantesca sacudió el cielo. La energía liberada fue tan brutal que se estima equivalente a unas 1000 bombas de Hiroshima. El resultado fue devastador. Más de 2000 kilómetros cuadrados de bosque quedaron arrasados. Millones de árboles fueron derribados en cuestión de segundos,
todos orientados hacia el exterior, como si una fuerza invisible hubiera explotado en el centro. Pero hay un detalle que lo cambia todo: no hay cráter. Nada. Testigos que se encontraban a decenas de kilómetros describieron una bola de fuego cruzando el cielo, seguida de un destello cegador y una onda expansiva que rompió ventanas a cientos de kilómetros de distancia. Algunos incluso sintieron el calor de la explosión en la piel. Durante años, el lugar permaneció prácticamente inaccesible, y la primera expedición científica no llegó hasta casi 2 décadas después. Para entonces, lo único que quedaba eran árboles carbonizados y relatos confusos. La teoría más aceptada es que un meteorito o fragmento de cometa explotó en el aire antes de tocar el suelo, liberando toda su energía en la atmósfera. Eso explicaría la ausencia de cráter. Pero hay problemas. Nunca se han encontrado restos concluyentes del objeto. Y eso deja espacio a otras hipótesis: un asteroide rocoso que se desintegró completamente, un cometa compuesto principalmente de hielo, o incluso explicaciones más especulativas. Lo verdaderamente inquietante no es solo lo que ocurrió, sino dónde ocurrió. Tunguska era una de las zonas más despobladas del planeta. Si ese mismo evento hubiera sucedido unas horas más tarde, sobre una gran ciudad como San Petersburgo, el número de víctimas habría sido catastrófico. Por eso, más que un simple misterio del pasado, Tunguska es también una advertencia. Porque nos recuerda algo incómodo: la Tierra sigue expuesta a amenazas que pueden llegar del cielo sin previo aviso. Número 7. La plaga de baile de 1518. En el verano de 1518, en la ciudad de Estrasburgo, ocurrió algo que parece sacado de una pesadilla, pero fue completamente real. Todo comenzó con una sola persona. Una mujer salió a la calle y empezó a bailar. No era un baile alegre ni festivo. Era incontrolable. Su cuerpo se movía sin descanso, como si no pudiera detenerse. Pasaron las horas, y seguía bailando. Al día siguiente, otras personas comenzaron a hacer lo mismo. En cuestión de días, ya eran decenas. Y en pocas semanas, cientos de personas estaban atrapadas en ese mismo comportamiento. Bailaban sin parar durante horas, incluso días enteros. Sin comer, sin descansar, sin poder detenerse. Muchos caían por agotamiento extremo. Otros sufrían ataques al corazón, lesiones graves, e incluso murieron. Las autoridades, desconcertadas, tomaron una decisión que hoy resulta difícil de creer. Pensaron que la única forma de curarlos era dejarles seguir bailando hasta que el cuerpo se agotara por completo. Construyeron escenarios. Contrataron músicos. Convirtieron la ciudad en una especie de escenario involuntario. Pero eso solo hizo que la situación se volviera aún más caótica. Los relatos de la época describen escenas perturbadoras: personas sudando, temblando, algunas con espuma en la boca, suplicando que alguien las ayudara, mientras sus cuerpos seguían moviéndose sin control. Hoy, los historiadores intentan encontrar una explicación. Algunos creen que fue un caso extremo de histeria colectiva, provocado por el estrés, el hambre y las enfermedades de la época. Otros apuntan a la intoxicación por cornezuelo del centeno, un hongo que puede causar alucinaciones y espasmos similares a los efectos del LSD. Pero ninguna teoría logra explicar completamente la duración, la intensidad, ni el número de personas afectadas. La plaga de baile no fue solo un fenómeno extraño. Fue una crisis social, psicológica y física al mismo tiempo. Un recordatorio inquietante de algo que aún hoy no entendemos del todo. Que la mente humana, cuando se desborda colectivamente, puede convertirse en algo tan peligroso como cualquier enfermedad real. Número 6. El misterio de la materia oscura. Ahora vamos a algo aún más inquietante, porque no está en el pasado. Está ocurriendo ahora mismo. Todo lo que puedes ver, planetas, estrellas, galaxias, incluso tú, representa menos del 5% del universo. El resto es invisible. Aproximadamente un 27% está formado por lo que llamamos materia oscura. Y otro 68% por algo aún más extraño: la energía oscura. La materia oscura no emite luz. No la refleja. No interactúa con ella de ninguna forma detectable. Y sin embargo, está ahí. Sabemos que existe porque tiene gravedad. Es una especie de pegamento invisible que mantiene unidas las galaxias. Sin ella, las estrellas que están en los bordes girarían tan rápido que saldrían despedidas al espacio. Pero no lo hacen. Algo invisible las mantiene en su sitio. Ahí es donde entra la materia oscura. El problema es que, a pesar de décadas de investigación, nadie ha logrado detectarla directamente.
Se han construido laboratorios bajo tierra, protegidos de radiación cósmica, diseñados para captar la más mínima interacción. Se han lanzado satélites, desarrollado teorías y propuesto nuevas partículas. Pero hasta ahora, nada definitivo. Algunos científicos creen que podría estar compuesta por partículas completamente nuevas. Otros sugieren que podrían ser agujeros negros primordiales. Incluso hay quien plantea que quizá nuestra comprensión de la gravedad está incompleta. Y aquí es donde el misterio se vuelve realmente profundo. Si la mayor parte del universo es invisible y desconocida, significa que no entendemos la mayor parte de la realidad. Imagina abrir tu nevera y descubrir que el 95% de lo que hay dentro no se puede ver ni tocar, pero aún así afecta a todo lo demás. Eso es exactamente donde está la ciencia hoy. La materia oscura no es solo un enigma más. Es una señal clara de que, por mucho que creamos entender el universo, todavía estamos viendo solo una pequeña parte de la historia. Número 5. La señal WOW. En 1977, mientras los científicos escaneaban el cielo en busca de señales de vida inteligente, ocurrió algo inesperado. Un radiotelescopio de la Universidad Estatal de Ohio detectó una señal, diferente a todo lo registrado hasta ese momento. No era ruido aleatorio. No era interferencia terrestre. Era fuerte, precisa y extremadamente clara. Duró exactamente 72 segundos. Y luego, desapareció. El astrónomo que la estaba analizando, sorprendido por la intensidad y la forma de la señal, rodeó los datos en el papel y escribió una sola palabra al margen. ¡Wow! Ese gesto improvisado terminó dando nombre a uno de los mayores misterios en la búsqueda de vida extraterrestre. Lo más desconcertante no fue solo la señal en sí, sino su naturaleza. Tenía exactamente las características que los científicos esperaban encontrar en una transmisión artificial. Una frecuencia muy concreta, concentrada, difícil de explicar por fenómenos naturales conocidos. Pero cuando intentaron volver a detectarla, ya no estaba. Nunca volvió a aparecer. Durante décadas, se han propuesto múltiples explicaciones. Algunos sugieren que pudo ser un cometa que reflejó señales de radio. Otros creen que podría tratarse de una transmisión humana rebotada en la atmósfera. Pero ninguna teoría ha logrado confirmarse por completo. Y eso deja abierta la posibilidad más inquietante. Que durante esos 72 segundos, hayamos recibido algo. Un mensaje. Una señal. Un intento de comunicación. El verdadero problema es que en ciencia, una sola observación no es suficiente. Para confirmar algo, hay que repetirlo. Y en este caso, no se ha podido. Por eso, la señal WOW permanece en un extraño punto intermedio, demasiado precisa para ignorarla, pero demasiado única para entenderla. Un susurro en medio del universo. Una señal que apareció una vez, y luego se perdió para siempre en el silencio del espacio. Número 4. El zumbido de Taos. En un pequeño pueblo de Nuevo México, algo empezó a inquietar a sus habitantes a principios de los años 90. No era algo que se pudiera ver, ni algo que todos pudieran oír. Era un sonido, un zumbido constante, grave y persistente, como el motor de un camión a lo lejos que nunca se apaga. Día y noche, sin descanso. Pero aquí está lo extraño, solo un pequeño porcentaje de la población afirma escucharlo. Para quienes lo perciben, es desesperante. Algunos lo describen como una vibración que parece venir de todas partes, y de ninguna. Otros aseguran que incluso lo sienten dentro de su propia cabeza. Y lo más frustrante de todo, no se puede registrar con claridad. Los micrófonos apenas captan nada. Los visitantes no suelen oírlo. Eso convirtió el fenómeno en un auténtico desafío para la ciencia. Se investigaron múltiples posibles causas, líneas eléctricas de alta tensión, maquinaria industrial lejana, actividad sísmica bajo tierra, incluso proyectos militares secretos. Pero ninguna explicación logró encajar completamente. ¿Por qué solo lo oyen algunas personas? ¿Por qué parece concentrarse en ciertos lugares concretos? Algunos investigadores sugieren que podría tratarse de una sensibilidad auditiva poco común, capaz de detectar frecuencias muy bajas que otros no perciben. Pero esa teoría tampoco resuelve todo. Porque fenómenos similares han sido reportados en otras partes del mundo, aunque nunca con una causa definitiva. Mientras tanto, quienes lo escuchan siguen lidiando con sus efectos, dolores de cabeza, insomnio, ansiedad. Algunos incluso han abandonado sus hogares buscando silencio. Y, como suele ocurrir, también han surgido teorías más inquietantes, experimentos secretos, señales ocultas, o incluso algo relacionado con la propia Tierra. A día de hoy,
El zumbido de Tao sigue sin explicación clara. Y deja una idea incómoda flotando en el aire. Que incluso algo tan cotidiano como el sonido puede esconder misterios que aún no somos capaces de comprender. Número 3. La cascada del Devil's Kettle. En el estado de Minnesota, dentro de un parque natural aparentemente tranquilo, existe un fenómeno que ha desconcertado tanto a visitantes como a científicos durante décadas. Se trata de una cascada muy peculiar. El río se divide en dos justo antes de caer. Una parte sigue su curso normal, descendiendo entre rocas y continuando río abajo como cualquier otra cascada. Pero la otra parte desaparece. El agua cae en un enorme agujero en la roca, conocido como el Devil's Kettle, el caldero del diablo, y, simplemente, se esfuma. No hay rastro visible. No hay corriente que reaparezca. No hay indicios claros de hacia dónde fluye. Es como si la tierra se la tragara. Durante años, tanto científicos como curiosos han intentado resolver el misterio. Se han vertido tintes en el agua para ver si aparecían más adelante en el río. Se han lanzado objetos como pelotas, troncos e incluso dispositivos de seguimiento. Pero ninguno ha sido recuperado. Nada vuelve a salir. Esto dio lugar a todo tipo de teorías. Algunas más racionales, como la existencia de grietas subterráneas que reconectan el agua con el río más abajo. Otras mucho más imaginativas, túneles hacia el centro de la Tierra, redes de cuevas desconocidas, incluso ideas sobre dimensiones ocultas. Recientemente, estudios geológicos han sugerido que el agua probablemente sí regresa al río a través de fisuras invisibles bajo la roca. Pero hay un detalle clave. Nadie ha visto directamente ese recorrido. Y eso deja una pequeña puerta abierta al misterio. Hoy en día, los visitantes siguen acercándose al lugar, muchos de ellos lanzando objetos al agujero con la esperanza de ser los primeros en descubrir su destino. Pero la mayoría nunca vuelve a verlos. Y así, el Devil's Kettle sigue siendo lo que siempre ha sido. Un recordatorio de que incluso en la naturaleza, a plena vista, todavía hay fenómenos que parecen desafiar nuestra comprensión. Número 2. El manuscrito Voynich. Existe un libro que lleva más de 6 siglos desafiando a la humanidad. Un manuscrito de más de 200 páginas, escrito en un idioma que nadie ha logrado entender. Se conoce como el manuscrito Voynich. A primera vista, parece un texto antiguo más. Pero basta con observarlo unos segundos para darse cuenta de que algo no encaja. Las letras no pertenecen a ningún alfabeto conocido. No coinciden con ningún idioma antiguo ni moderno. Y aún así, no parecen aleatorias. Siguen patrones claros, estructuras repetidas, como si realmente fueran un lenguaje con sentido. Eso es lo que lo hace tan desconcertante. No es ruido, pero tampoco es comprensible. Las ilustraciones tampoco ayudan. En sus páginas aparecen plantas que no existen en la naturaleza, como si fueran especies de otro mundo. Diagramas astronómicos extraños, llenos de símbolos desconocidos. Y escenas aún más inquietantes, figuras humanas, muchas veces femeninas, interactuando con líquidos verdes que fluyen por estructuras parecidas a tubos. Es como si alguien intentara describir un mundo completamente distinto al nuestro. A lo largo del tiempo, expertos de todo tipo han intentado descifrarlo. Criptógrafos, lingüistas, historiadores, incluso programas avanzados de inteligencia artificial. Todos han fracasado. Algunos creen que podría ser un engaño elaborado, creado para confundir o impresionar a alguien en la Edad Media. Pero eso plantea otra pregunta. ¿Por qué invertir tanto esfuerzo en crear un lenguaje completo, solo para engañar? Otros piensan que podría contener conocimientos ocultos, medicina, alquimia o filosofía codificada. Incluso hay teorías que lo relacionan con estados alterados de conciencia o escritura automática. El manuscrito ha sido fechado en el siglo XV. Más de 600 años después, sigue sin revelar su secreto. Cada página parece decir algo importante. Algo que está justo fuera de nuestro alcance. Y mientras nadie logre descifrarlo, el manuscrito Voynich seguirá siendo uno de los enigmas más frustrantes de la historia. Número 1. El mecanismo de Anticitera. Todo comenzó con un hallazgo aparentemente insignificante. En 1901, unos buzos que exploraban un antiguo naufragio frente a la costa de una pequeña isla griega encontraron un objeto corroído, cubierto de óxido y fragmentado. A simple vista, parecía poco más que un trozo de metal sin valor. Durante años, pasó desapercibido, hasta que alguien decidió estudiarlo con más detalle. Y entonces, todo cambió. Dentro de aquel bloque oxidado había un sistema increíblemente complejo de engranajes de bronce,
diseñados con una precisión que no debería haber existido en su época. Lo que tenían delante no era un objeto cualquiera. Era una máquina, un mecanismo capaz de calcular los movimientos del Sol, la Luna y posiblemente los planetas. Podía predecir eclipses, seguir ciclos lunares e incluso marcar fechas de eventos importantes como los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. En otras palabras, una especie de ordenador analógico, construido hace más de 2000 años. Lo más impactante no es solo su complejidad, es el contexto. Tecnologías similares no volvieron a aparecer hasta más de 1000 años después, con los relojes mecánicos medievales. Eso plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo es posible que una civilización desarrollara algo tan avanzado, y luego ese conocimiento desapareciera por completo? Algunos textos antiguos mencionan dispositivos capaces de representar el movimiento de los astros, pero ninguno describe nada con este nivel de sofisticación. Las imágenes de rayos X modernas han revelado detalles aún más sorprendentes, inscripciones diminutas grabadas en el metal, como si fueran instrucciones de uso, y decenas de engranajes perfectamente coordinados. Se cree que el mecanismo tenía al menos 30 piezas móviles, todas trabajando en conjunto con una precisión extraordinaria. Pero sigue habiendo incógnitas. ¿Fue una pieza única, creada por un genio adelantado a su tiempo? ¿O formaba parte de una tradición tecnológica que se perdió en la historia? Porque si existió más de uno, simplemente no han sobrevivido. El mecanismo de Anticitera no es solo un artefacto antiguo. Es una anomalía. Una prueba de que, en algún momento del pasado, la humanidad alcanzó un nivel de conocimiento que aún hoy nos cuesta explicar. Estos misterios nos recuerdan algo fundamental. Que la historia no está completamente escrita. Que el pasado no es una línea clara, sino un rompecabezas lleno de piezas perdidas. Durante siglos, hemos avanzado pensando que lo entendemos todo. Que cada descubrimiento nos acerca a una verdad definitiva. Pero la realidad es otra. Cuanto más sabemos, más evidente se vuelve todo lo que aún desconocemos. Porque no todo lo que ocurrió en el pasado ha sido explicado. Y no todo lo que vemos, somos capaces de comprenderlo. Algunas respuestas se perdieron. Otras, quizá, nunca las tuvimos. Y ahí es donde empieza lo realmente interesante. En las preguntas que siguen abiertas. En los enigmas que desafían la lógica. En esas historias que parecen imposibles, pero son reales. Porque el mundo, y el universo, es mucho más extraño de lo que creemos. Y lo mejor de todo es que aún queda mucho por descubrir. Gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Comenta cuál fue tu parte favorita, regálanos un me gusta y comparte con tus amigos.